Buenas tardes, en esta videoexposición expondremos la unidad número 3 de la materia Investigación de Operaciones y como nombre es Dualidad y Análisis de Sensibilidad. La materia es impartida por la profesora Adriana Rivera. El equipo está conformado primeramente por la compañera Anicia Mondragón, Alan Peñuelas, Marco Márquez, Pablo del Ángel y su servidor, Juan Rodríguez. Bien, esta unidad comprende los siguientes temas: el 3.1, prima dual; 3.2, formulación del problema; 3.3, relación prima dual; 3.4, dual simplex; 3.5, análisis de sensibilidad; 3.6, interpretación del análisis de sensibilidad; y 3.7, uso de software. A continuación, yo expondré el 3.1, teoría dual. Bueno, teoría dual dice que es un concepto que hace poco se descubrió para lo que es la investigación de operaciones, en el cual consiste y nos indica en que cada problema lineal tiene un problema dual, ¿no? Entonces, la aplicación más importante de esta teoría es la interpretación y análisis de sensibilidad, que más adelante mis compañeros les pondrán. Bien, antes de continuar en la explicación de estos conceptos y de los problemas que a continuación mis compañeros les expondrán, quiero leer y exponerles a ustedes los siguientes puntos que son reglas básicas para construir el problema dual, ¿no? Dice que primeramente los coeficientes de la función de objetivo del problema primo se convierten en las restricciones constantes del dual. La segunda regla o la segunda ley que tenemos para formular este problema dice que las ecuaciones de la ecuación del primo van a pasar convirtiéndose en coeficientes de la función objetivo del dual. Número 3, dice que los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la traspuesta. O sea que vamos a echar mano de lo que es el cálculo lineal cuando vimos matrices, y ahí vamos a ver cómo se aplica, ¿no? El número 4 dice que las desigualdades van a pasar invertidas, y número 5, que es como regla que muchos autores la marcan diferente, pero en esta ocasión nosotros lo investigamos y el autor nos las maneja, que las x, n se van a convertir en wn, ¿no? Entonces prácticamente aquí vamos a presentar un problema, prototipo problema, donde voy a explicar cómo es que aplican estos conceptos o estas 5 reglas que acabo de mencionar. Entonces, dice que el problema original es llamado primo y su problema dual, ¿no? Entonces, básicamente consiste en que si el primero es maximizar, en el dual es minimizar o viceversa. ¿Sale? Entonces prácticamente aquí podemos notar cómo en la función objetivo z es igual a 3x menos x. Si podemos observar y notar los coeficientes pasan a la función objetivo de la siguiente ecuación del problema dual, y aquí los podemos ver, ¿no? Si aquí tenemos el 3, aquí está el 3, el menos 1, aquí está, ¿no? Y echamos mano de lo que es el álgebra lineal. Esto lo podemos notar como una matriz, y esto pasa en su transpuesta y lo podemos notar aquí, ¿no? Si aquí es menos 1 más 2, y aquí lo podemos notar, ¿no? Menos 1, menos 2, y así sucesivamente, ¿no? A continuación, mis compañeros explicarán el 3.2. Lo hablado de mi compañero, ya mencionado, me tocó el tema 3.2, que viene siendo la formulación del problema dual. A continuación les voy a mencionar lo que viene siendo los conceptos principales. El problema primal dice que es el modelo inicial de nuestro modelo de programación lineal, y también tenemos el problema dual, que es el que nosotros vamos a explicarle. Viene siendo el modelo que se obtiene luego de hacer las conversiones pertinentes, es decir, las ecuaciones ya hechas o las conversiones ya realizadas, perdón. Aquí tenemos un cuadro. Aquí nos muestra que tenemos el problema primal y el dual también.
Si nuestra función objetivo de nuestro problema primal es maximizar, aquí en el dual sería la inversa, que es minimizar. Si nuestra restricción I es menor o igual, en la variable W va a ser mayor o igual que 0. Si nuestra restricción igual I es igual, la variable W va a ser RS, que viene siendo sin restricción de signo. Y aquí tenemos también la restricción I mayor o igual, la variable W va a ser menor o igual que 0. Y aquí tenemos también lo que viene siendo los mismos, pero ya ahora sí que invertidos, o vienen siendo sus inversos también. La variable X es mayor o igual que 0, la restricción Y va a ser mayor o igual también, es lo mismo. Y aquí tenemos también la variable X, que viene siendo sin restricción de signo, la restricción va a ser igual. Y la variable Y o X viene siendo menor o igual que 0, la restricción viene siendo menor o igual. A continuación les voy a dar el ejemplo, lo que viene siendo la formación del problema dual. Aquí tenemos un ejemplo del problema primal al problema dual, que es así es cuando como se comienzan o se deben realizar para iniciar el problema dual. La función objetivo que tenemos aquí de nuestro problema primal es o la función z es minimizar. En el problema dual sería maximizar, es decir, es lo inverso o lo contrario. Las restricciones de nuestro problema primal, sujeto A es, aquí tenemos x1, que viene siendo más 4x2 menor o igual que 12. También es x1 más 3x2 mayor o igual que 36. Y 2x1 más x2 igual a 10. Y pues nuestro problema es de no negatividad, es decir, nuestra x1 y x2 son mayores que 0. Comparándolo con el primal, para iniciar el dual también, dijimos que si nuestro problema primal era minimizar, el dual será maximizar o inverso. Las restricciones de nuestro problema dual serían las traspuestas de nuestras ecuaciones lineales, que vienen siendo x1, x2 y 2x3. Aquí tenemos y1, y2 y 2y3. Y aquí tenemos lo que viene siendo las de la otra línea, que viene siendo la otra traspuesta, 4y1, 3y2 más 2y3. Y las restricciones o los coeficientes vienen siendo la función objetivo de nuestro problema primal en el dual. Y también las variables que tenemos y1, que es menor o igual que 0, que eso nos vamos a la tabla que teníamos anteriormente. Y2 mayor o igual que 0 y y3 sería sin restricción de signo. Así es como se comienza y tenemos que empezar siempre desde el primal al dual. Es lo que tenemos que hacer. A continuación viene mi compañero con el siguiente tema. Les voy a explicar un poco acerca del punto 3.3, que es la relación prima-dual. Mis compañeros anteriormente ya les explicaron un poco de teoría acerca de estos conceptos. Yo lo que les voy a explicar van a ser los cambios que se hacen en el modelo original de programación lineal, los cuales afectan los elementos de la tabla óptima actual, que serían, actual se refiere a los datos que tenemos en ese momento, que a su vez también pueden afectar la optimalidad o la factibilidad de la solución actual. Por esta razón, les explicaré cómo se van a recalcular los elementos de la tabla simple óptima para reflejar los nuevos cambios. En este slide podemos observar la tabla de inicio y la tabla general del método simplex. En la tabla de inicio podemos observar cómo están la tabla de identidad con sus columnas de restricción, y en la tabla general ya tenemos como resultado la matriz inversa. La solución dual óptima se relacionan de una forma tan estrecha que la solución óptima del problema primal se produce casi al 100% de una forma directa. En el siguiente ejemplo les voy a decir cuál es esta sección que describe los dos métodos, que son los siguientes. El método 1 son los valores óptimos de las variables duales, sería igual a nuestro vector fila de los coeficientes objetivos originales de las variables básicas por nuestra inversa primal óptima. Y nuestro método 2 sería nuestro coeficiente z primal óptimo de cualquier variable de x, va a ser igual a nuestro lado izquierdo de la ésima restricción dual por nuestro lado derecho de la ésima restricción dual. A continuación les voy a dar un ejemplo con este tipo de función en la cual vamos a maximizar que
le está sujeta a nuestras siguientes restricciones. Una vez que ya tenemos nuestra función que vamos a maximizar, le vamos a agregar un menos MR y le vamos a agregar un más X4. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a tener nuestro resultado, el cual vamos a minimizar, y ahora en vez de Z lo vamos a cambiar por una W, el cual también vamos a sujetar a nuestras restricciones. Una vez que ya lo hemos hecho esto, nos va a dar nuestro resultado de X4 y R con nuestra inversa óptima, que sería 2/5, menos 1/5 y 1/5, 2/5. Hola, buenas tardes. Gracias. Voy a explicar el método, el 3.4, que es el método dual simplex, el cual el método dual simplex se basa en la teoría de dualidad que vimos anteriormente con nuestros compañeros. Este método dual simplex se aplica para resolver problemas que empiezan con factibilidad dual, es decir, óptimos pero infactibles. Básicamente trata como un problema como si se aplicara el método simplex. Aquí tenemos una tabla que nos indica el método simplex y el método dual simplex. Cada paso o cada método tiene en sí como función, como objetivo maximizar o minimizar ya sea gastos, más producción o lo que desea aplicarse para el fin que tenga. Luego tenemos los pasos para llegar a deducir un método dual simplex. Como paso inicial, se tiene que multiplicar con menos unos a ambos lados de las restricciones, siempre y cuando contengan un mayor o igual o menor o igual. Luego, si nuestro problema es factible, es importante realizar este método, pero con una iteración, que a continuación la iteración consta de 3 pasos importantes. Los pasos, como segundo paso tenemos la determinación de las variables. El tercero se determina una nueva solución básica a partir del conjunto actual de ecuaciones y se despejan las variables. Como ejemplo, este es para minimizar y tenemos nuestras restricciones. Como se comentó anteriormente, nuestras restricciones se multiplican por un menos 1 siempre y cuando contengan un mayor o menor o igual. Perdón. En este caso es nuestra restricción en sujeto A, que es la función original. Luego la multiplicamos por un menos 1, como nos dice el paso inicial, que esto se convirtió básicamente en nuestras restricciones en negativas. Aquí un breve resumen de lo que hicimos anteriormente, pero ya usando nuestra tabla y usando el método Gauss se llegaron a las soluciones y la S que representa nuestras holguras. Básicamente esos métodos, como vimos anteriormente o en los temas anteriores, como el método simplex, siempre se van de la mano con lo que es la ecuación gaussiana. Y por último tenemos la solución de nuestro problema, que es x1, 3/5 y x2, Vamos a hablar del tema 6/5. 3.5 y 3.6, que es análisis de la sensibilidad y su interpretación. Primero que nada vamos a ver por qué es importante el análisis de la sensibilidad. Más que nada es importante enfatizar que ante cualquier cambio en las circunstancias del modelo o del proceso, va a afectar directamente. Entonces al momento de afectar directamente a la empresa le genera un costo. Entonces hay que ver el modelo adecuado a batir para que esto no sea costoso para la empresa y encontrar una nueva solución óptima. Por lo que la mejor alternativa de esta situación es utilizar la información que antemano conocemos. ¿Cuál es? Es la solución óptima para que el análisis de sensibilidad sea el correcto. Su objetivo principal de sensibilidad es identificar el intervalo permisible de variación en las cuales las variables o parámetros pueden influir sin que el cambio de solución óptima, sin embargo, asimismo se identifique aquellos parámetros sensibles. Es decir, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima, que son aquellos puntos que vamos a mostrar la siguiente diapositiva, que son la revisión del modelo. Primero que nada, ver qué vamos a atacar principalmente, realizar los cambios que se deben investigar en el modelo.
la revisión de la tabla final, que viene siendo ya sea dual simples o simple, y así llegar a aplicar el criterio adecuado para determinar los cambios que resulten en la fábrica final de la final simples. Y de ahí pasamos a la conversión de la forma apropiada, de eliminación Gauss, que hace rato mis compañeros explicaron cuál es la matriz Gauss para llegar a convertir la tabla, y de identificar y evaluar la solución más óptima que sea para que la sensibilidad no afecte tanto al producto y no nos genere un costo. De ahí pasamos a la metodología. La metodología es muy importante. ¿Por qué la metodología es muy importante? Porque es donde utilizamos el método Gauss y de ahí vamos a ir encontrando las variables o restricciones posibles para que el cambio sea lo más posible óptimo. La verificación de todas estas variables o restricciones nos llevarán a que el lado derecho que tenga sus valores no negativos sea lo mejor para la prueba. Con esta prueba óptima se verifica si está la solución óptima factible mediante la comprobación de que todos los conocimientos de las variables sean las adecuadas que nosotros ocupamos para que nuestro modelo sea óptimo y no genere un costo. Asimismo, básicamente, las Z permanecen no negativos, que es cuando vamos eliminando las variables que no nos dejan avanzar. Una vez teniendo todas estas variables y las restricciones adecuadas para que el modelo sea óptimo, ya pasamos a la optimización, que es la solución óptima que ocupamos para que nuestro problema tenga una sensibilidad no tan afectada y no genere un costo. Aún así, ya aplicado a todas estas conversiones del lugar, el método simple o simple dual, nos damos cuenta que la sensibilidad no fue afectada mucho y que no nos generó un costo que genere daños. Yo voy a decir el 3.7, que viene siendo el uso de software. Voy a mencionar los tres software más comunes que se utilizan para el método dual. Uno de ellos es el PL, el Solver y el Lindo. El software PL es uno de los más habituales, reduce los malos cálculos matemáticos y ahorra muchísimo tiempo, es decir, sus formulaciones es un poco más rápido que los demás, su proceso es mejor y tiene un menor método de errores. El software es un paquete adicional a Excel, o también es un supresor de Excel también, se utiliza mucho en que es la programación lineal. Es un software fácil de entender también, nomás que un poco extenso, un poco robusto con sus tipos de fórmulas que tiene, porque tenemos que estar relacionados con él para llegar a una buena solución y meter los datos también correctos. El siguiente, por favor. Y el último es el Lindo. Como ustedes ya conocen, el Lindo es uno de los más comunes y más utilizados en la investigación de operaciones. Es una aplicación para computadoras, se utiliza para resolver problemas de progresión lineal y también se utiliza mucho en escuelas, negocios, en todo lo que es también en fábricas también. Los especialistas en investigación de operaciones lo usan porque es muy factible, muy flexible y también muy fácil de entender también. Aquí tenemos una ventana de lo que se utiliza a la resolución de un método de programación lineal viene siendo el dual. Pues estos tres softwares son los más comunes, son los que más se utilizan en la programación dual también. Algunos de ellos son un poco complejos, como ya les decimos, otros son más fáciles. Simplemente tenemos que estudiarlos y llegar a una resolución, sacar nuestras conclusiones también, y el programa da todo. De antemano, muchas gracias por la atención que nos proporcionaron. Eso es todo por este equipo.